Federico Aurelio, Alejandro Katterberg. Y la primera pregunta que les quiero hacer a los dos es si perjudica mucho a Juntos por el Cambio toda esta discusión interna que hubo en los últimos días por si Schiaretti no, Schiaretti sí, si los perjudica ante la opinión pública. Yo creo que sí, que no es solamente lo de Schiaretti, porque si fuera solamente lo de Schiaretti sería una sola discusión. El tema es que viene teniendo el espacio discusiones semanalmente hace varios meses sobre distintos temas. De hecho, mañana va a terminar el tema de Schiaretti y es probable que aparezca otro. Bueno, vos ya le dijiste que Morales, a Patricia Bullrich... Que bueno, Morales no, y dijo además otras Patricia cosas. Bullrich dijo una cosa que no se sabía, que a Perotti también había conversaciones con Perotti. Por eso. Sí, y de hecho en nuestras mediciones, no sé la de Alejandro, el espacio en su conjunto tiene una caída en su volumen en los últimos meses. Con lo cual no solamente es una presunción, sino que está consolidado en las Es investigaciones. decir, la marca Juntos por el Cambio está perjudicada. La sumatoria de los precandidatos de Cambiemos hoy, en junio 2023, de acuerdo a nuestras mediciones, mide menos que lo que medía en septiembre-octubre de 2022. Obviamente que no está generado por el desgaste de gestión, porque no es la oposición, es decir, que eso le afectó al peronismo, que también tuvo una caída en ese periodo de tiempo. Pero en el caso de Cambiemos es principalmente por las discusiones y las diferencias internas. No es puntualmente el tema Schiaretti, que de hecho el tema de Schiaretti hemos tenido ya tiempo de medirlo, tampoco está tan mal evaluado por parte del votante de Cambiemos. Pero sí lo que le llama la atención al votante de Cambiemos es la permanente discusión sobre distintos temas. Alejandro. Coincido, sin duda, porque lo hablamos varias veces. Juntos por el Cambio pareciera estar siendo víctima del propio éxito que tuvo electoral en las últimas elecciones. En las elecciones del 2021, Juntos por el Cambio sacó 42,7% de los votos a nivel nacional. Estaba a 2,3% de los votos de ganar en primera vuelta si se mantenía esa tendencia. Juntos por el Cambio, Cambiemos, viene de 3 elecciones consecutivas por arriba del 40% de los votos. Nunca antes una fuerza no peronista, desde que existe el peronismo... Desde el 2015, digamos, 2017, 2019, 2021. Nunca desde que existe el peronismo una fuerza política había conseguido 3 elecciones arriba del 40%. Entonces yo creo que eso generó una sobreconfianza, una sobreestimación de sus propias probabilidades. Eso generó una dinámica en donde quien se impusiera en la interna se consideraba que automáticamente iba a ganar la elección presidencial. Creo que eso generó una subestimación de las posibilidades del gobierno, incluso antes de la sequía. Obviamente las posibilidades y el gobierno hoy, después de la sequía, está mucho más debilitado que antes de la sequía, que estaba debilitado, pero que creo que Juntos por el Cambio subestimaba sus posibilidades. Y creo que también existe hoy todavía en muchos dirigentes Juntos por el Cambio una subestimación de la potencialidad de Javier Milei. En el proceso de peleas internas también fue ocurriendo algo que viene ocurriendo desde la salida del gobierno de Juntos por el Cambio de Mauricio Macri, que pasó de ser una organización totalmente verticalista, creada alrededor de la figura de Mauricio Macri, a ser una organización totalmente horizontal con cero capacidad de resolución de problemas, sobre todo dentro del PRO. Y en ese proceso, además fue perdiendo identidad, fue perdiendo el mensaje, la vinculación con la sociedad, los valores que representa y que busca representar Juntos por el Cambio frente a la sociedad. Esa pérdida de identidad, combinado con una incapacidad de resolver la dinámica interna, lo fue llevando a perder potencialidad. Hace un año atrás, en esta misma mesa, hubiésemos estado hablando de las posibilidades de Juntos por el Cambio de ganar en primera vuelta, de las posibilidades de Juntos por el Cambio de tener tal vez mayoría en la Cámara de Diputados, de tener primer minoría en el Senado, las posibilidades de Juntos por el Cambio de ganar una cantidad de provincias que hoy todavía potencialmente se puede, pero están en dudas: Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, la provincia de Buenos Aires, Chaco, Santa Cruz, La Pampa. Había muchas provincias donde Juntos por el Cambio, si hubiese tenido una organización, unos objetivos, una organización institucional distinta, pudo haber llegado o haber ganado. Entonces, no es lo mismo llegar al poder en primera vuelta que llegar al poder en una interna donde alguno de los candidatos saca menos del 20% de los votos, por más que después se llegue en un balotaje. No es lo mismo llegar al poder
estando cerca de la mayoría en el Congreso que no estándolo. No es lo mismo llegar al poder si uno tiene gobernadores de la misma coalición en las principales 5 o 6 provincias del país que si son gobernadores opositores. Yo creo que en todo este proceso, Juntos por el Cambio está y ha estado entregando cuotas de poder futuro. Alejandro hablaba recién de Milei. Y a mí me extraña, viendo la performance que hizo Milei en todas las elecciones provinciales, que fue muy mala. La verdad que fue muy mala. Pero en las encuestas nacionales, según los escucho a ustedes, mide muy bien. Entonces yo digo, ¿cómo se explica eso? Que en las provincias donde no está su nombre, cierto, en las boletas, él hace elecciones de 3, 4 puntos, y en la nacional, en las encuestas nacionales está compitiendo con Juntos por el Cambio y con el Frente Amplio. ¿Cómo se explica eso? Bueno, tiene varios factores que lo explican. En primer lugar, es muy distinto el humor que hay con lo nacional que lo provincial y lo municipal. Es decir, el gobierno nacional hoy está muy golpeado en el peor momento de valoración de su gestión, principalmente por el eje de los temas económicos y sociales. Los gobiernos provinciales, en su mayoría hay algunos que tienen más valoración negativa que positiva, pero la gran parte tienen más valoración positiva que negativa. Y los gobiernos municipales también. Es distinto el humor de la gente cuando está votando por eso. De las 10 provincias ganaron en 8 el oficialismo y en 2 exoficialistas. Es decir, con lo cual no hubo un cambio rotundo en ninguna de las 10 provincias que se votó. Porque no hay una búsqueda, son otros objetivos, otras cosas las que está evaluando la gente cuando vota en lo provincial que cuando vota en lo nacional. Cuando vota en lo nacional van a volver a pensar en las cuestiones que más le preocupan y que responsabilizan principalmente al gobierno nacional, que es la situación económica y la situación social. Y ahí es donde se supo posicionar Milei, ahí es donde está bien posicionado en las encuestas. Por supuesto que tiene varias debilidades de propuestas, debilidades de estructura, no tiene ninguna estructura, no va a tener el acompañamiento ni de ningún gobernador, de ningún intendente, de ningún dirigente bien posicionado en las provincias. Eso es una debilidad, eso no surge en las encuestas, pero es un factor favorable que tiene en primer lugar el peronismo y en segundo lugar Cambiemos. Pero sí es cierto que en el panorama nacional tiene ya desde principios de año un buen posicionamiento, no solamente para la primaria, sino mejor aún para la primera vuelta. Es decir, que lo que le está pasando en las provincias no tiene correlación con lo que le va a pasar en la nacional. ¿Esto es así? Es que, Joaquín, las lecturas nacionales de las votaciones provinciales, incluso de las locales, hay veces que hay elecciones en pueblos de 20.000 habitantes y que de repente, de acuerdo al resultado, llegan los dirigentes nacionales a sacarse las fotos y a celebrar como si los 20.000 habitantes de esas ciudades tuvieran en su cabeza la dinámica nacional a la hora de votar. Esas lecturas yo no las comparto. No para el caso de Milei, no las comparto incluso para tratar de predecir que de acuerdo a lo que van pasando las dinámicas provinciales se puede tener una certeza de lo que va a pasar a nivel nacional. En las provincias el recambio, la alternancia es la excepción. En las últimas elecciones hubo 4 provincias que cambiaron de signo político. En las anteriores 2 y en las anteriores 3. En promedio, en cada ciclo electoral tenemos solo 2 o 3 provincias que alteran el ciclo. Sí, los oficialismos ganan siempre. Los oficialismos reeligen y ganan, la alternancia es muy difícil. Con Milei además hay otro factor, que es el factor de no es una estructura política, incluso yo sostengo, no es una ideología política, es un shock carismático, es la representación del enojo, del desgano, de la bronca, de la insatisfacción hacia el sistema político, hacia las instituciones, la desconfianza que eso genera en los actores, en la justicia, en los periodistas, en las empresas. Entonces, la pregunta que muchos hacen es, bueno, Milei no estar teniendo resultados provinciales, las encuestas están sobre representando el apoyo a Javier Milei, que por ahí podría ser como hipótesis. Lo primero que nos tendríamos que preguntar es si las encuestas están sobre representando lo mal que está la sociedad hoy. Porque en nuestras encuestas tenemos que ir hasta el 2001 más o menos, no a la crisis del diciembre del 2001-2002, pero si uno va a junio del 2001, se encuentra con este mismo humor social. Y el humor social del 2001
terminó en algo que yo creo que puede terminar este año, que es en la elección del voto bronca. Mucha gente no se acuerda, pero ya vivimos un momento parecido a esto. En el 2001 veníamos de 4 años de recesión continua, los últimos 2 del gobierno de Menem, los 2 del gobierno de la Rúa. Veníamos de una crisis política al interior de un gobierno con la renuncia de un vicepresidente. Teníamos un presidente radical de derecha con un vicepresidente peronista de izquierda, que podía salir mal, ¿no? Pero había una crisis política, una disilusión de la sociedad rápidamente. Se había desilusionado con el expresidente Menem, que en los últimos 3 años tuvo menos de 15% de popularidad. No teníamos una crisis inflacionaria, pero teníamos una crisis de desempleo. Había bronca, insatisfacción acumulada. ¿Qué terminó haciendo la gente? Votando a Clemente, poniendo la feta de jamón. En esa elección fue la primera elección desde el regreso a la democracia que fue a votar menos del 80% de la gente, fue a votar 76%, y en esa elección hubo 25% que votó en blanco o anuló el voto. En algunas provincias como Santa Fe llegó a más del 40%. Ahora. Casi lo que más tuvo, casi el voto que más hubo. Sí, salió segundo después el peronismo, peleándole al peronismo que también perdió votos. Entonces, ya tuvimos momentos de mucha bronca, de mucha insatisfacción, de mucho enojo con el sistema político, y la gente se expresó de esa forma. Hoy la gente, en vez de decir que va a votar a Clemente como en el 2001, está diciendo voy a votar a Milei. Habrá que ver si Milei tiene esa capacidad de plasmar en las urnas lo que la gente manifiesta hoy como intención de voto. Habrá que ver si se sostiene cuando las peleas internas de cada coalición o la tensión de cada coalición deje de estar en la interna feroz que hay, cuando estén resueltas las internas de las coaliciones y ambas coaliciones van a ir hacia testear la solidez, la solvencia o la capacidad de Milei de ser competitivo electoralmente. Entonces hay muchos factores de incertidumbre, sobre todo cuando alguien tiene un shock carismático que así como viene se puede ir muy rápidamente, pero el mal humor social está, el mal humor social es real. Y yo te diría, ni hace falta preguntarnos a Federico o a mí a las encuestas. Uno, cualquiera que sale un poquito a la calle y camina un poco, ve lo crítico de la situación. Déjenme hacerle 2 preguntas y necesito que sean breves las respuestas porque se nos está terminando el tiempo. Primero, ¿cómo lo tienen a la competencia Patricia Bullrich, Rodríguez Larreta? Y, en segundo lugar, ¿cuál creen ustedes de los muchos candidatos que hay en el oficialismo que sería el que mejor elección haría para el oficialismo? Breve, por favor. Son las preguntas más esenciales de la elección que se viene, las que hiciste. En el caso de Cambiemos, en nuestras mediciones, las diferencias que vemos entre Larreta y Bullrich, que son los 2 de los 4 precandidatos que tiene, que están mejor posicionados, son menores de 5 puntos y por lo tanto lo vemos que es un escenario abierto. ¿Y quién está primero? Depende un poco la metodología que uno utilice, que eso es parte de la dificultad que estamos teniendo, ¿no? Que en algunas metodologías tienen algunos sesgos y favorece a uno, otras tienen otros sesgos y favorece a otro. No es, van variando de acuerdo a ese tipo de metodologías. Pero bueno, faltan 2 meses, es decir, que va a haber tiempo más que suficiente para saber cómo se desarrolla. Están claros cuáles son los factores que pueden hacer crecer uno u otro. Creo que la definición de candidaturas del 24 y las alianzas que hagan entre ellos también va a ser importante, quienes designen como vicepresidente y todo lo demás. Está abierta esa interna. Y el que considere que no lo está, me parece que se está equivocando. Y respecto al peronismo, falta una definición muy importante, más que quién es el candidato, sino qué va a hacer Cristina. No si ella va a ser candidata, sino... Porque lo si que ella diga, generalmente, digamos, va a ser... Es uno de los principales factores por los cuales los peronistas te dicen que van a elegir a su candidato, que es lo que determine Cristina Fernández de Kirchner. Si ella no avala ninguno, pasa a tener también a ser una elección abierta, porque las diferencias que uno mide entre los potenciales precandidatos más cercanos a Cristina, pero sin este aval permanente de ella, y los que son más cercanos a Alberto Fernández o no tan cercanos a Cristina, las diferencias son también menores de 5 puntos y por lo tanto el escenario estaría abierto. Si ella define mi candidato es tal, ese candidato va a estar bien posicionado para la primaria. A ver, Joaquín, yo creo que... Y ahí, perdón, para terminar, una cuestión. No siempre el candidato mejor posicionado para la primaria, tanto en Cambiemos como para
como en el peronismo, es el mejor posicionado para la primera vuelta y menos para el balotaje. Breve, Joaquín, es una elección abierta, coincido, que va a depender de un par de factores. Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio. Va a depender, primero, sobre los posicionamientos internos que se están empezando a poner un poco de claridad. La gente común no debe ni entender la lógica de lo que está pasando. Hoy la firma del documento empieza a poner nombres de un lado y nombres de otro, ¿no? La firma del documento en donde se aparece Morales, Lustó, Carrió, Horacio Rodríguez Larreta, Santilli, Valdés. La discusión Schiaretti sirvió para poner claridad sobre qué sectores y con qué visión empiezan a estar de un lado y qué sectores de Juntos por el Cambio y el PRO tienen otro. Ahora, ¿cómo se terminen dando la mayoría de esos apoyos? Sobre todo si hay apoyo público, ¿no?, de figuras las más relevantes del PRO, como el expresidente Macri, como María Eugenia Vidal, etcétera, etcétera. Variable 1. Variable 2. ¿Cómo es la grilla de los otros competidores? Y en este sentido hay que entender esto. La estrategia es clara y el perfil de Patricia Bullrich es un perfil de capturar el voto del núcleo más duro de Juntos por el Cambio. Mientras que la estrategia y el perfil histórico de Horacio Rodríguez Larreta es que está tirado a un público más moderado de centro. Incluso con la expectativa de captar gente que haya votado al peronismo en el pasado o a filoperonistas. Entonces, si la grilla electoral que queda para las PASO incluye una interna del peronismo, donde hay candidatos como Massa, como Daniel Scioli, donde hay candidatos del radicalismo como Morales, como Manes, y las opciones del centro se diversifican, eso va a perjudicar a Larreta. Si la opción del Frente de Todos es Kicillof o Guado de Pedro y no hay otros dirigentes peronistas, y dentro del Juntos por el Cambio no hay otros candidatos del radicalismo, eso beneficia a Rodríguez Larreta. Por último, lo más importante, los ejes de la temática. Claramente, si los comités de campaña de Patricia Bullrich logran que la gente piense que lo que se está votando tiene que ver con estilo de conducción, un liderazgo fuerte, ir contra las mafias, contra la inseguridad, ahí hay una ventaja de Bullrich. Si el comité de campaña de Larreta logra que se instale que lo que está en juego es la economía y que el que más sabe o el que más capacidad tiene de generar empleo, bajar la inflación, es Larreta, ahí va a recuperar una ventaja. Del lado del peronismo, yo no tengo dudas, el mejor candidato se llama Cristina Kirchner. No va a ser candidata, pero sin duda es la candidata más competitiva para perder la elección.